mujeres predicadoras prohibido en la Biblia. Son apóstatas los que hacen caso omiso de esto. Serán falsas enseñanzas. Los que apoyan predicadoras, profetas y apóstoles mujer será una afrenta como dice la palabra. Para Dios. Serán el espíritu de Jezabel que se levanta en nuestros tiempos. Veamos qué dice la Biblia. ¿Puede predicar una mujer? ¿Llama Dios a mujeres a ser pastoras? ¿Evangelistas? ¿Maestras de la Biblia en grupos mixtos de hombres y mujeres? Si tratamos de resolver este asunto por la opinión del hombre, nunca estaría asentado en forma satisfactoria. La gran mayoría de la opinión entre gente cristiana responsable indica que la mayoría de las iglesias nunca llaman a una mujer predicadora como pastora. La mayoría de los seminarios no emplean a mujeres como maestras de teología. Y pocas mujeres encuentran posiciones en las facultades de seminarios e institutos bíblicos. Muchas de las iglesias encargan a hombres para conducir reuniones evangelísticas, si los tienen. Entonces la opinión mayoritaria decidiría por hombres predicadores y en contra de mujeres predicadoras. Pero las opiniones varían con las preferencias. Los seguidores de Aimee Semple McPherson, los grupos grandes pentecostales, el ejército de salvación donde las mujeres siempre han sido bienvenidas, aunque en práctica actual normalmente no quieren un puesto de liderazgo. Todos ellos y muchos otros insisten en el derecho de una mujer a predicar, hacer la obra de evangelista, o pastora, o maestra de la Biblia, lo mismo como los hombres. El asunto no puede ser resuelto por opiniones. No puede ser resuelto por observaciones. No puede ser resuelto por lógica. Hay un solo lugar para resolver este asunto acerca de si Dios quiere que una mujer predique o no. Es por la misma palabra de Dios. La Biblia es el lugar donde encontrar lo que Dios quiere que la gente haga. La Biblia nos dice cómo la obra de Dios debe ser conducida. No hay otra autoridad de ningún valor en este asunto, excepto como deriva de la Biblia, y coincide con la enseñanza de la Biblia. Las mujeres a veces dicen que se sienten llamadas a predicar. Dicen a veces que el Espíritu Santo ha dicho a ellas plenamente que deben predicar. Pero debemos tomar en cuenta que cada doctrina falsa en el mundo es apoyada por ese argumento. Una cierta madre que mató a su niño dijo que Dios la mandó a hacerlo. Alguna gente se siente guiada a predicar la salvación por gracia. Otros se sienten guiados a predicar la salvación por obras. Algunos se sienten guiados por Dios, dicen, a bautizar por rociar agua, y otros se sienten guiados por el mismo Espíritu a bautizar por inmersión. Eso es, honestamente se sienten guiados a hacerlo. Pero la respuesta a todo esto es muy simple. El Espíritu Santo de Dios dictó la Biblia. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca contradecirá su propia palabra. Cualquier impulso que se cree ser del Espíritu Santo debe ser examinado por la Biblia. Cualquier impulso que no coincide con la plena enseñanza de la palabra de Dios es falso, y no proviene del Espíritu de Dios. Por esta razón la Escritura nos manda, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. Este asunto, entonces, no puede ser resuelto de acuerdo a cómo la gente se siente guiado excepto cuando coincide con la Biblia. No hay impulso de Dios si va en contra de claras declaraciones en la palabra de Dios. Este asunto debe ser resuelto por la Biblia, la práctica regla suprema de la fe para los cristianos. Tomemos en cuenta cuidadosamente las escrituras que tratan con este tema. La Biblia es la palabra de Dios. Ningún pasaje de la Escritura contradecirá otro pasaje. Y como el hombre y la mujer y Dios no han cambiado, encontraremos que lo que Dios quiso para la mujer en tiempos bíblicos Él quiere para ellas ahora también. Espero que cada lector le pida sabiduría al Espíritu Santo con un corazón de oración, y que investigue en las Escrituras lo que Dios tiene para decir en cuanto a mujeres predicando el Evangelio. 1 Timoteo 2:11-15 dice que ninguna mujer debe enseñar o usurpar autoridad sobre el hombre. La primera escritura a la cual le llamo la atención sobre este asunto de mujeres predicadoras es en 1 Timoteo 2:11-15, que se menciona aquí. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es en una carta escrita por Pablo, el apóstol a los gentiles, dirigido a Timoteo. Pablo había dejado a Timoteo en Efeso para encargarse de la gran obra en esa ciudad, con muchos ancianos, como verás en el primer capítulo de este libro. El versículo 3 le indica a Timoteo que debía guardarse de falsas doctrinas.
El versículo 4 le advierte que debe evitar confusión, y los versículos 6 y 7 nos dice que debía corregir a algunos que deseaban ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es importante notar que en esta epístola tenemos instrucciones detalladas en cuanto a las calificaciones para obispo pastor en nuestros días y diácono. Vea capítulo 3. Nadie puede leer 1 Timoteo sin notar que provee instrucciones y reglas para todas las iglesias nuevo testamentarias, como comunicado a Pablo, el apóstol a los gentiles, por el Espíritu Santo. Entonces el pasaje que leímos es para todas las iglesias nuevo testamentarias y cristianos. No les dice la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Pablo no permitía ninguna mujer predicadora ni ninguna maestra de hombres, ni ninguna mujer que ejercite autoridad sobre el hombre, en ninguna de las iglesias nuevo testamentarias. La palabra de Pablo fue aceptada como ley a través del Imperio Romano entre la gente fundamentalista y firme. En Roma, en Corinto, en Efeso, los grandes centros, y entre todos estos lugares la autoridad de Pablo como un apóstol de Dios es reconocido. Y en ningún lugar, dice Pablo, permitía a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esta regla de Pablo no es arbitraria, pero cabe dentro del plan de Dios desde el tiempo de la creación. Pablo explica que Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Dios hizo a Adán primero. Eva fue creada segundo y como su ayuda idónea, sujeto a él. Por esa razón, dice Pablo, las mujeres no deben enseñar a los hombres en la iglesia, y no deben ser oficiales en la iglesia ni ejercitar autoridad sobre el hombre. Una mujer tomando tal autoridad consistiría de usurpación, imponerse indebidamente en una posición de autoridad que no es propio ni naturalmente perteneciente a ellas. Desde la creación, la Biblia dice, la mujer debe tomar el lugar de sujeción, porque no fueron creadas para tener autoridad sobre los hombres ni enseñarles. Otra vez Pablo escribe de la debilidad de una mujer y su actitud de ser mal guiada porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Satanás encontró que pudo engañar a Eva con más facilidad que Adán. Dios creó a la mujer de tal manera que pueda sentirse cómoda siendo una ayuda idónea, una esposa que se acomoda en su voluntad y plan. Entonces, en la naturaleza del caso, las mujeres no fueron tan bien equipadas para autoridad ejecutiva. Si las mujeres pueden ser guiadas fácilmente, no son tan buenas como líderes. Cualquier pastor sabe que es más fácil encontrar a una mujer que está dispuesta a hacer un buen trabajo. Pero buenos observadores admitirán que ellas son más fácilmente guiadas a falsas doctrinas y errores de todas clases. Pero el argumento aquí en 1 Timoteo 2:14 es que Satanás pudo engañar a Eva cuando no pudo engañar a Adán, y eso es evidencia que las mujeres no deben ser puestas en autoridad en las iglesias y en obras cristianas. Si pudo engañar a Eva más fácilmente en el huerto de Edén, él puede engañar a las mujeres fácilmente hoy. Esto significa que las mujeres son más propensas a entrar en herejías doctrinales y prácticas inescriturales que los hombres. Tito 2:3-4 manda plenamente las ancianas a sí mismo. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Aquí vemos claramente que las mujeres de edad más avanzada que pueden enseñar a las mujeres más jóvenes, y que lo deben hacer. Deben enseñarlas, entre otras cosas, a ser sujetas a sus maridos. V5. Las mujeres deben mantener silencio entonces, en cuanto a la enseñanza a toda la iglesia, o enseñar a hombres, o grupos incluyendo hombres, pero las mujeres de edad más avanzada pueden enseñar a otras mujeres. Es muy claro que una madre puede enseñar a sus propios hijos, tal como la madre y abuela de Timoteo aparentemente le enseñaron. 2 Tim. 1:5. Proverbios 1:8 nos manda no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 6:20 dice no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 30:17 dice el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen, y lo devoren los hijos del águila. Una mujer puede enseñar a otras mujeres y puede enseñar a niños. Pero en ninguno de estos casos mencionados se refiere a la enseñanza pública como una oficial de la iglesia, o la enseñanza de grupos grandes mixtos. También es claro que ninguna mujer debe ocupar un lugar como una oficial de la iglesia, teniendo autoridad sobre hombres. Ninguna mujer podría ser una pastora de una iglesia, de acuerdo con este versículo claro. Tal cosa sería una usurpación de autoridad que es prohibida a ella. En las iglesias nuevo testamentarias el lugar de la mujer era de ser enseñada, no de enseñar. El lugar de la mujer era de mantener silencio, no el de ser una voz pública.
El lugar de la mujer era de mantenerse en sujeción, y de no estar en autoridad. Ciertamente esta escritura prohíbe que cualquier mujer sea predicadora, pastora o evangelista. Es apropiado mencionar, ya que Dios ha prohibido a la mujer tener autoridad en asuntos religiosos, que los pastores sí tienen autoridad de Dios. 1 Corintios 14, 34, 35 manda a las mujeres a mantener silencio en la iglesia. Acabamos de estudiar estos dos versículos en el capítulo 14 de 1 Corintios que trató con el lugar de la mujer en la iglesia. Pero señalamos solamente la enseñanza que las mujeres están, aun en asuntos religiosos y de la iglesia, sujetas a sus maridos. Leamos los versículos 34 y 35 otra vez, y veamos lo que dice acerca de mujeres predicadoras. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación 1 Cor. 14, 34, 35. Otra vez las escrituras instruye claramente a las mujeres que guarden silencio en las iglesias, que no se les permite hablar, sino que deben mantenerse en obediencia, tal como era en el Antiguo Testamento. Algunos pueden llegar a decir que este reglamento era tan solo para la iglesia en Corinto. Pero eso no es cierto. La epístola no solamente fue escrita a los cristianos en Corinto, pero también a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, como se puede notar en el segundo versículo del primer capítulo. Las instrucciones de 1 Corintios fueron dadas por el Espíritu Santo a todos los cristianos en todo lugar. Por tanto, a todos los cristianos en todo lugar, el Señor manda diciendo vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Yo creo que el Señor quiere la mujer guarde silencio en cuanto a lo que concierne la enseñanza o predicación oficial, cualquier discurso público acerca de las escrituras, o un liderato público en la iglesia, o de hombres, o de grupos que incluyen a hombres. Mujeres predicadoras.